¿Qué significa solucionar o arreglar nuestra vida? No es una ecuación con soluciones numéricas, ni un logro que se exhiba en redes sociales. Es un descenso a las catacumbas de la psique, un viaje que Carl Jung cartografió mediante símbolos universales, la sombra, los arquetipos y el proceso de individuación. Este camino, lejos de ser una ruta turística, exige adentrarse en un laberinto donde cada paso revela ecos de lo que hemos sido, somos y podríamos llegar a ser. La sombra, el espejo de lo negado. La sombra no es un monstruo bajo la cama, sino el archivo de todo lo que repudiamos en nosotros mismos: envidia, ira, inseguridades, deseos tabú. Jung la definía como aquello que uno no desea ser. Imagina a un líder carismático que, en privado, se sabotea con pensamientos de inferioridad, hasta que no reconozca esa inseguridad, no como un defecto, sino como una parte legítima de su humanidad. Su carisma será un disfraz, no una expresión genuina. El encuentro con la sombra no es intelectual, es visceral. Requiere observar sin juicio aquellas emociones que nos avergüenzan: el odio hacia un ser querido, la atracción por lo prohibido, la envidia disfrazada de indiferencia. Jung proponía técnicas como el diálogo activo con la sombra, escribir cartas desde esa voz interna reprimida o personificarla en sueños. Un ejemplo es el caso de una mujer que soñaba recurrentemente con un lobo agresivo. Al dialogar con él en su diario, descubrió que representaba su propia ambición, negada por miedo a ser juzgada como egoísta. Integrar la sombra no implica actuar en sus impulsos, sino reconocer su existencia para evitar que gobiernen desde las sombras. Es el arte de decir: sí, esto también soy yo. Los arquetipos son patrones psíquicos heredados, como huellas de la evolución humana. Jung los comparaba con los cauces por los que fluye la energía psíquica. El héroe, la búsqueda de propósito; la gran madre, nutrición y protección; el trickster, el caos que desafía el orden. Estas figuras no son metáforas, sino realidades psicológicas que moldean nuestras decisiones. Un ejemplo moderno: el arquetipo del huérfano se activa en quienes, tras una pérdida traumática, adoptan una identidad de supervivencia, desconectados de sus necesidades emocionales. Solo al reconocer este guión inconsciente pueden reescribir su historia. El ánima, o animus, lo femenino en el hombre y lo masculino en la mujer, es clave en las relaciones. Un hombre que reprime su ánima, empatía, intuición, podría proyectarla en parejas idealizadas, buscando en ellas lo que niega en sí mismo. La individuación exige recuperar esas proyecciones y equilibrar los opuestos internos. La individuación es el proceso de volverse íntegro, uniendo consciente e inconsciente. Jung lo comparaba con la alquimia: convertir el plomo de los fragmentos psíquicos en el oro del self, el sí mismo. No se trata de alcanzar la perfección, sino de abrazar la paradoja. Un ejecutivo obsesionado con el control, por ejemplo, podría iniciar su individuación al permitirse fracasar. Al hacerlo, descubre que su rigidez era una armadura contra el miedo al rechazo. Al integrar esa vulnerabilidad, su liderazgo se vuelve más auténtico y resiliente. Este proceso no es pasivo. Exige confrontar los complejos, nudos emocionales cargados de energía. Un complejo de inferioridad, por ejemplo, puede manifestarse como arrogancia o autosabotaje. Jung sostenía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida. Más allá de lo personal, Jung descubrió un sustrato psíquico compartido: el inconsciente colectivo, poblado por arquetipos que se repiten en mitos, religiones y arte. La historia de Eros y Psique, por ejemplo, refleja el viaje de integración entre amor y alma. En lo cotidiano, esto se manifiesta cuando una crisis personal, un divorcio, una enfermedad nos obliga a vivir nuestro propio mito de muerte y renacimiento. Este legado ancestral explica por qué ciertos símbolos nos conmueven universalmente: el círculo, totalidad; el agua, inconsciente; el árbol, crecimiento. Al explorar estos símbolos en sueños o creatividad, accedemos a una sabiduría transpersonal. La persona, la máscara y el verdadero rostro. La persona es el arquetipo de la máscara social, lo que mostramos al mundo para ser aceptados. Aunque necesaria, se vuelve peligrosa cuando se confunde con la identidad real.
Un artista que se identifica únicamente con su éxito, por ejemplo, podría colapsar cuando la fama se desvanece, porque ha olvidado quién es detrás del personaje. Jung advirtió que la persona es un compromiso entre el individuo y la sociedad. La individuación exige despojarse de máscaras heredadas, como el buen hijo o la mujer sacrificada, para escuchar la voz del self. Jung veía las crisis como sincronicidades, eventos cargados de significado, que el inconsciente usa para forzar cambios. Una depresión, por ejemplo, podría ser una llamada a replantear una vida basada en expectativas ajenas. El caos no es el fin, sino el inicio de un nuevo orden. Un caso paradigmático es el de un abogado exitoso que, tras un ataque de pánico, dejó su carrera para convertirse en ceramista. Al indagar en su inconsciente, descubrió que su verdadera pasión era moldear la materia, no las leyes, un llamado del arquetipo del creador. El propósito, en términos junguianos, surge cuando alineamos nuestra vida externa con el mito personal, la narrativa única que el self intenta expresar. No se encuentra mediante lógica, sino mediante símbolos, sueños recurrentes, sincronicidades o incluso esas casualidades que sentimos como guiños del destino. Una mujer que soñaba con bosques desde la infancia, por ejemplo, interpretó estos símbolos como un llamado a trabajar en conservación ambiental. Al hacerlo, no solo halló sentido, sino que sanó heridas de su relación con la naturaleza. Jung propuso métodos prácticos para navegar el inconsciente. Imaginación activa, dialogar con personajes internos, la sombra, el ánima, mediante escritura o visualización. Análisis de sueños, interpretar símbolos oníricos como mensajes del self. Arte terapia, pintar o esculpir emociones para acceder a su significado profundo. Un hombre que pintaba torres derrumbándose, por ejemplo, descubrió que reflejaban su miedo al fracaso profesional. Al trabajar con esas imágenes, transformó su ansiedad en motivación para emprender. Resolver la vida, en clave junguiana, es un viaje eterno. Cada capa de autoconocimiento revela nuevas preguntas, y cada crisis renueva la invitación a crecer. La meta no es llegar, sino caminar con consciencia, abrazando tanto la luz como la sombra. Como dijo Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. ¿Estás listo para aceptar la invitación? Para Carl Jung, el caos no era sinónimo de fracaso, sino el lenguaje del inconsciente exigiendo atención. En una sociedad que venera el control, aceptar el desorden interno parece una herejía. Sin embargo, las crisis, rupturas, pérdidas, conflictos son puntos de inflexión psíquicos. Imagina a una madre dedicada en exceso a su familia, que un día colapsa por agotamiento. En su caos, descubre que su sacrificio era, en realidad, una máscara para evitar enfrentar su propia soledad. Jung diría que ese colapso es un llamado del self a integrar su necesidad de autocuidado. La sombra, en estos momentos, se manifiesta con crudeza. Resentimientos reprimidos estallan, inseguridades paralizantes emergen. Pero es aquí donde el proceso de individuación se activa. Un ejemplo es el de un emprendedor que, tras una quiebra, enfrenta su miedo al juicio social y redescubre su pasión por la enseñanza, un deseo enterrado bajo años de ambición materialista. El propósito, en la visión junguiana, no es un destino fijo, sino un diálogo entre el individuo y el inconsciente colectivo. Surge cuando reconocemos que nuestras heridas, traumas, fracasos, duelos no son obstáculos, sino puentes hacia un significado más profundo. Una bailarina que pierde su movilidad, por ejemplo, podría descubrir que su verdadera vocación era escribir sobre la conexión entre cuerpo y espíritu, transformando su dolor en un legado artístico. Jung vinculaba el propósito con el arquetipo del viejo sabio o la gran madre, figuras que representan la guía interna. Escuchar esta voz requiere silenciar el ruido externo, comparativas sociales, expectativas familiares, mandatos culturales. Un ejercicio práctico es identificar sincronicidades, eventos cargados de significado, como encontrar repetidamente el símbolo de un pájaro durante un periodo de duda, lo que podría interpretarse como un llamado a la libertad creativa. Herramientas para la transformación. Diálogo con el inconsciente. Jung propuso métodos concretos para navegar el viaje de autoconocimiento. Imaginación activa.
Un diálogo consciente con figuras del inconsciente, la sombra, el ánima, mediante escritura, arte o visualización. Por ejemplo, dibujar un encuentro con un animal simbólico en sueños y preguntarle, ¿qué mensaje traes para mí? Análisis de sueños, interpretar símbolos oníricos como claves del self. Soñar con agua turbia. Por caso, podría señalar emociones reprimidas que necesitan fluir. Integración de opuestos, practicar la aceptación de polaridades internas. Alguien rígido podría escribir una carta desde su yo caótico para comprender su miedo al descontrol. Un caso emblemático es el de un hombre que, tras soñar con un río bloqueado por rocas, comenzó a trabajar en su incapacidad para expresar afecto. Al explorar el símbolo del agua estancada, entendió que las rocas eran creencias heredadas sobre la masculinidad. Nuestras luchas individuales reflejan arquetipos atemporales. La historia de Orfeo descendiendo al inframundo para rescatar a Eurídice, por ejemplo, es un espejo del viaje a la sombra. Solo al confrontar lo oscuro, el inconsciente, podemos recuperar lo amado, nuestra autenticidad. En la vida cotidiana, esto se traduce en reconocer que una depresión no es solo un trastorno, sino un rito de paso hacia una identidad más integrada. Jung sostenía que al sanar nuestras heridas, contribuimos a sanar el inconsciente colectivo. Un líder que supera su miedo al rechazo y lidera con vulnerabilidad, por ejemplo, inspira a otros a hacer lo mismo, creando un círculo virtuoso de autenticidad. La resiliencia, en este marco, no es aguantar, sino reconfigurar el dolor en sabiduría. Una herramienta poderosa es el diario de sombra. Anotar cada noche las emociones o pensamientos juzgados como negativos y buscar su mensaje oculto. La envidia, por caso, podría revelar un deseo no reconocido. La ira, una necesidad de poner límites. Un ejemplo es el de una escritora bloqueada que, al explorar su frustración, descubrió que su bloqueo era en realidad un rechazo a encajar en un género literario que no resonaba con su voz. Al cambiar de estilo, no solo recuperó su creatividad, sino que conectó con lectores que se identificaban con su autenticidad. Jung advirtió que la individuación es un ciclo infinito. Cada logro revela nuevos desafíos, y cada integración expone capas más profundas de la sombra. Un médico que dedicó su vida a salvar a otros, por ejemplo, podría, en su vejez, enfrentar el arquetipo del trickster, broma pesada del destino, al enfermar y necesitar ser cuidado, aprendiendo así a recibir amor en lugar de solo darlo. El propósito, entonces, no es una meta, sino un ritmo, acción y reflexión, caos y orden, luz y sombra. Es la capacidad de ver en cada caída una semilla de renacimiento y en cada éxito una pregunta nueva. Resolver la vida, en última instancia, es atreverse a existir sin máscaras. Jung no prometió felicidad constante, sino plenitud, la paz de saber que, incluso en el dolor, estamos alineados con nuestra verdad esencial. Como escribió en Recuerdos, Sueños, Pensamientos, el hombre que no atraviesa el infierno de sus pasiones, tampoco la supera jamás. La invitación está abierta. ¿Aceptarás el desafío de mirar dentro, no para encontrar respuestas, sino para abrazar las preguntas que te definen? El viaje es solitario, pero, irónicamente, al transitarlo, descubres que nunca estuviste solo. En tu psique habita toda la humanidad.